presentar un libro es siempre invitarlo a que lo compréis. Parece una cosa poco significativa, pero a mi editor no le parece poco significativa. El libro vale 12 euros, al fondo lo podéis adquirir. Y digo esto porque el libro lleva ya como un mes y medio, 2 meses en circulación, y solamente lo veréis en pequeñas librerías de Madrid. En las grandes librerías, excepto la central, no lo veréis. Es decir, también en esto el poder funciona, ¿no? Y hay libros que funcionan porque simplemente el poder considera, por H por B, que hay que potenciarlo, y hay otros libros que no funcionan. La segunda cosa que quisiera hacer es agradecer mucho al CAUN hacer aquí esta actividad. El CAUN es una vieja historia, una gloriosa historia, una gran tradición obrera, popular. Por tanto, mi homenaje a Vicente Romano, a lo que aprendimos de él, y también a esta casa que hoy gentilmente nos acoge. Obviamente he acertado con esta mesa, porque si no, no hubiese venido. Entonces, desde ese punto de vista, se puede decir que mi editor estará contento y yo estoy inmensamente contento. Yo no quiero ser maestro de nadie, y mucho menos padre. He sido un pésimo padre y no quisiera que ellos heredaran ya bastantes problemas de haber tenido un padre como yo. Yo lo que he pretendido con ellos es ser algo así como un hermano mayor. Pero no para enseñarles muchas cosas, sino para decirles siempre, cuidado porque aquí ya me equivoqué yo. O sea, yo lo que he querido ser para ellos un semáforo, un mecanismo para evitar los errores de mi generación. Que tuvo muchas cosas buenas, pero de los que hace ya muchos años, esto también lo decía mi amigo Paco Fernández Boy, lo decía muchas veces: Manolo, ahora nos toca ayudar a los jóvenes, intentar que no cometan nuestros errores, decirles todo lo que hemos aprendido y que ellos lleven la bandera, lleven los libros, lleven el estandarte por lo que hemos luchado nosotros. Yo tengo una visión trascendente de la política, diría que religiosa de la política. ¿Cuál es nuestra pasión? Ser más de lo que somos, ayudando a los demás a la transformación social. ¿Y eso cómo se llama? Que lo llame cada cual como quiera. Pero eso yo lo llamo una pasión, una inmensa pasión por la transformación social y por una inmensa alianza con la buena gente en todas partes que quieren vivir en una sociedad justa, democrática e igualitaria. Y yo creo que esa es la clave de nuestra vida. Yo soy del Madrid, no es cosa pequeña ser del Madrid. Este año además hemos batido todos los récords, pero yo siempre pienso algo que tiene que ver con mi libro, ¿no? Que es que en la sociedad capitalista, para que funcione el capitalismo, no todas las relaciones deben de ser capitalistas. Es lo que Zonier apuntó muy bien, distinguiendo entre comunidad y asociación. Es más, la gran utopía del neoliberalismo, que Polanyi detectó también, fue ese intento de mercantilizar el conjunto de las relaciones humanas, en convertirnos a todos en máquinas desiderativas guiados por el principio de la maximización de la utilidad. Esa es la mutación antropológica del capitalismo. Generar individuos sin individualidad, individualismo sin comunidad. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es lo que yo llamaría la fase B de la gran hipótesis de Polanyi, que es la reacción de la sociedad contra la mercantilización universal y contra la catástrofe humanitaria que es siempre el neoliberalismo y el imperialismo. Mi objetivo intelectual desde los años 90 no ha sido otro que detectar y poner en cuestión la idea dominante.
sobre todo la idea de la globalización. Siempre pensé que la globalización es sobre todo un proyecto político. Luego me enteré, leyendo a Wallerstein, leyendo a Giovanni Arrighi, leyendo a Samir Amin, leyendo a Abdel Gundafar, me enteré de que fundamentalmente esta globalización es siempre la característica que tienen la fase histórica de decadencia del imperio dominante. Arrighi lo decía más, decía mucho más, decía, es la financiarización, citando a Brodel, es la señal de la decadencia del imperio dominante, y esa decadencia del imperio dominante la intenta superar o extender en el tiempo con financiarizando la economía. Eso tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque a mi juicio la crisis que estamos viviendo del capitalismo no es otra cosa, y no es pequeña cosa, que la crisis a la salida de la crisis anterior. Es decir, lo que estamos viviendo es la crisis de los mecanismos que se pusieron en marcha a finales de los 70, y que esos mecanismos que hemos llamado globalización representa y articula. Es decir, estamos en la crisis, en una crisis única que comenzó en los años 70, que tuvo un repunte donde la financiarización fue uno, pero no el único elemento, y donde hoy se encuentra en crisis. Y donde además se conjuntan varios fenómenos enormemente importantes, porque detrás de esta crisis hay una crisis geopolítica. Es decir, hay una crisis geopolítica porque a la decadencia del imperio dominante aparece una nueva superpotencia. Y lo que estamos viviendo ahora, para un analista como yo, es algo impresionante si se mira pensando en 500 años, es nada más y nada menos que una gigantesca redistribución del poder a nivel mundial. Primero económico, luego político, y terminará siendo político-militar. Y que eso es lo que va a cambiar el mundo que estamos viendo. Por eso esta crisis es duradera, porque es una crisis geopolítica. ¿Y qué es lo que hay en medio de esa crisis geopolítica? Los dos instrumentos fundamentales de Estados Unidos. Tres. Uno, el séptimo de caballería, es decir, el imperialismo y su agresividad, que lo estamos viendo y estamos viviendo ya el caos como política, no hay más que irse a Ucrania, a Siria, a Irak, a Libia, el caos como política, por un lado, y por otro lado, el dólar y su dominio en el mundo. O sea, hoy el dólar funciona porque los acreedores mundiales se lo permiten. ¿Y quién son los acreedores mundiales? Las grandes potencias emergentes, empezando por China. Sin el recurso permanente a China, Estados Unidos prácticamente tendría que cerrar el país a final de cada mes. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viviendo una crisis económica mezclada con una crisis geopolítica y una crisis gravísima ecológico-social. Esos tres vectores pueden terminar con un colapso civilizatorio. No quiero hablar de esto y no quiero ir mucho más lejos. ¿Qué es lo que yo hablaba de acumulación por desposesión? Que es un término de David Harvey, pero que él saca de otros muchos. Yo se lo he oído a Samir Amin y a Adolfo Gili, por ejemplo. Pero es sobre todo un gran homenaje que hago en mi libro a Rosa Luxemburg, que nunca la olvido, y de la bellísima construcción de su libro La acumulación del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Esto también lo defiende Samir Amin con mucha fuerza. Que el imperialismo no es la etapa superior del capitalismo. No hay capitalismo sin imperialismo. El imperialismo es la etapa permanente del capitalismo. Y que periódicamente el capitalismo en su crisis y en su desarrollo necesita el uso sistemático de la violencia y del despojo de las poblaciones. Por tanto, la acumulación primitiva no fue
y era verdad, una fase histórica del capitalismo, sino que es una fase permanente del capitalismo. El capitalismo necesita siempre, para salir de sus crisis y romper con las crisis hegemónicas, de acumulaciones gigantescas de desposesión. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en todo el mundo? Una gigantesca acumulación por desposesión ¿de qué? De derechos, de libertades, porque detrás de este proceso de financiarización mundial lo que hay es lo que algún autor ha llamado la gran duplicación. Nada de lo que pasa hoy en el mundo lo podíamos entender si no es porque a partir de la caída del campo socialista se puso en marcha un mercado de trabajo a nivel mundial donde de golpe y porrazo aparecieron 2.000 millones de personas dispuestas a valorizar el capital. Es decir, hay un proceso mundial de valorización del capital y de reapropiación de esa valorización del capital, explotando la fuerza de trabajo que antes estaba fuera del comercio mundial y que en ese momento aparece como elemento decisivo y que pone en cuestión los equilibrios desde muchos puntos de vista que se estaban produciendo a nivel mundial. ¿Cuál es un poco la tesis claramente contracorriente de mi libro? Tiene que ver con dos cosas. Una tiene que ver con que, a mi juicio, estamos en la crisis de la segunda globalización del capitalismo. Ya hubo otra globalización del capitalismo. Hace poco, tampoco lo vais a ver en la librería, ha salido un libro traducido al castellano, también El viejo topo, de Jean-Pierre Chevènement, que se llama 1914-2014, Europa ha salido de la historia, donde eso lo explica muy razonablemente. Es decir, a finales del siglo XIX hubo un intento de globalización, en el sentido clásico de la palabra. Las magnitudes económicas básicas eran muy parecidas a las de ahora, en algunas más que las de ahora, simplemente que el capitalismo era menor, donde la tesis de fondo es que, ahí aparece Polanyi, la globalización dejada como proyecto a su propio impulso terminó complicando las cosas y llevando a una guerra brutal imperialista. La gran hipótesis es que estamos, a mi juicio, en la segunda crisis de la globalización y que espero que no tenga las consecuencias que tuvo el fracaso de la primera. Y es ligar crisis económica con militarismo, militarización y guerra imperialista. Esa es un poco la hipótesis de fondo. ¿Dónde yo reivindico un elemento fundamental? Lo que reivindico es la pervivencia y la necesidad del Estado social nacional. Yo no comparto, para nada, considero que es un error estratégico decisivo, pensar la idea, cosas como esta que se dicen continuamente. El marco nacional ya no es suficiente para interpretar la lucha de clases, tenemos que crear marcos superiores, hay una multitud o la prima hermana de una multitud que aparece como sujeto más allá de las naciones. Todo ese tipo de cosas yo no creo en ellas, también porque tengo una edad en que me vuelvo muy incrédulo. Es decir, yo lo que reivindico es que la única línea de resistencia frente al fracaso de la segunda globalización es el Estado nacional, el Estado social nacional. ¿Que eso signifique que la autarquía? No, para nada. Yo no creo en la autarquía. Lo que digo es que sin eso no hay democracia, no hay libertades y no hay proyecto histórico de los trabajadores. Es lo que digo y lo que defiendo en mi libro. Y no es ninguna casualidad. Yo esto lo he aprendido también de Jorge Bestringe, que es mi amigo desde hace muchos años, y de una serie de autores que él ha defendido siempre autores complejos y que nunca le traen buenas conclusiones, pero bueno, es así, ¿no? Como Frederick Lordon, como Jacques Sapir, como Emmanuel Todd, y el mismo Chevènement, que siempre en estos casos nunca se rindieron y siempre defendieron, por un lado, una Europa alternativa a la Europa norteamericana y una salida a la crisis, no con más Europa, como se dice hoy, confundiendo Europa con la Unión Europea. Esa es la clave de todo el discurso imperialista sobre Europa. Confundir la Unión Europea, que es un modo de construir Europa, con Europa.
que es otra cosa bien diferente y bien distinta. La gran pregunta que se hace Chevenemá y que yo hago mía, y que es una paradoja de todo esto que estoy contando, es ¿cómo es posible que estando hoy la Europa unida, los Estados europeos cuenten hoy tampoco en las relaciones internacionales? Antes, hace 20 años, cualquier de nosotros, ¿qué hace Francia? ¿Qué hace Alemania? ¿Qué hace Italia? Eran sujetos internacionales activos, actores internacionales. Hoy hay una Europa unida que es siempre más subalterna a Estados Unidos. Luego, a más Unión Europea, más subalternidad a Estados Unidos. La vida es así. Se le puede hacer muchas cosas, pero la vida es así. El gran problema de toda esa historia, que quedará para discutirlo en otro libro, es ¿qué pasa en esta historia con Alemania? ¿Qué pasa en esta historia con Alemania? Por ejemplo, eso se ve en el conflicto ucraniano. ¿Qué tiene que ver los intereses estratégicos de Alemania con la posición de Polonia y los países bálticos que están detrás de lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué tiene eso que ver? Pues prácticamente nada. Y lo que Alemania está haciendo es ser un peón a regañadientes de una estrategia internacional que viene de Washington y que no tiene nada que ver con los intereses geopolíticos de Alemania. Termino con una cosa. Esta cosa hay que decirlo siempre, igual que cuando uno habla del Estado de Israel, siempre tiene que decir, yo no soy antisemita y tal, yo no estoy en contra de Alemania, todo lo contrario, mi cultura tiene que ver con un judío que nació por allí y hasta con un militarote que nació por allí, y por tanto no tengo nada más que cosas buenas que decir de una gran parte de la cultura alemana. Lo que quiero decir es que para que Alemania, mejor dicho, que esta Europa se basa en un Estado-nación que no se va a disolver nunca, que es Alemania. Y que para que Alemania siga siendo hegemónica, los demás tenemos que ser menos Estado, para que ella sea el Estado. Luego, lo del Estado no es una cuestión pequeña en esto que llamábamos antes la lucha de clases. Y termino con lo siguiente. La reflexión de mi libro final tiene que ver con España, con eso que antes llamábamos España. Yo, parafraseando a otro amigo, yo soy un patriota de este país. Tengo todas las condiciones para aparecer en cualquier momento, que me diga alguien, eres de extrema derecha, eres un nacional bolchevique, eres un desastre. Pero, como también tengo una cierta edad, casi todo eso me da igual. ¿Qué es lo que yo quiero decir? El centro de anudamiento de las contradicciones para mí está en España, en este país. Y ese centro de anudamiento tiene que ver con tres cosas muy importantes que estamos viviendo ahora en tiempo presente. Una es que España se ha convertido en una periferia de una Europa alemana del euro. Para decirlo de otra manera, España ha profundizado su carácter periférico y dependiente de una Europa alemana donde se ha generado una enorme asimetría entre un centro y una periferia. Un centro que no es nada más y nada menos que el centro del viejo marco alemán, que son los grandes países ricos de Europa. Y una periferia especializada en ser importadora, especializada en ser acreedora, deudora, y especializada en convertirse en algo así como en un patio trasero de la Europa rica y de la Europa poderosa. Y a su vez, como se está viendo, acaba siendo un instrumento bastante terrible de la potencia norteamericana sobre el Mediterráneo y sobre el mundo. Por lo tanto, ese es para mí el primer rasgo. El segundo es que llevamos 7 años de crisis. No es pequeña cosa eso. En 7 años de crisis, España está transitando al subdesarrollo económico y social. Eso es lo que ha roto el pacto social del 78. Y es lo que ha puesto en crisis el régimen. Pero hay que decirlo para que nadie se ponga muy orgulloso del tema. El pacto no lo hemos roto nosotros, han sido los poderes fácticos que han dicho, ya no nos sirve esa constitución ni ese pacto, porque el nuevo modelo
económico que España necesita, ya no merece derechos sociales, ya no merece derechos sindicales, ya no merece industrialización, ya no merece libertades reales para la gente. Ese es el segundo problema. Es decir, el modelo productivo que sale de la crisis es un modelo productivo que hace inviable el Estado social y los derechos sociales. Y por tanto pone en crisis la Constitución del 78 en todos sus mecanismos. No es casualidad que fuese Zapatero el que cambia el artículo 135 y donde no encorseta un modelo neoliberal como política permanente. Y la tercera cuestión, y definitivamente acabo aquí, es lo que podemos llamar la crisis del régimen y su salida. Yo siempre he sido bastante ágrafo, he escrito mucho en el viento, como decía mi maestro Aníbal Quijano. He escrito mucho en el viento. Ahora escribo mucho porque es la manera que tengo de que se me entienda algo y llegar a algo más y llegar a más gente, ¿no? En mi organización no se me entiende casi nada, pero bueno, eso es casi normal. Y bueno, no tengo... Y cuando me entienden, no me siguen. Es decir, que me entienden y me dicen que bien lo dice, pero bueno, ¿y alguna consecuencia tendrá lo que he dicho? Nada. Con lo cual, pues somos enormemente felices ellos y nosotros. Entonces, en algún momento tuve que decidirme a escribir. Y decir, oye, aquí hay que ponerse a escribir, y, bueno, y en un año pues llevo casi 2 libros y 2 artículos por semana prácticamente, un artículo por semana prácticamente. ¿Y por qué? ¿Qué me preocupa a mí? Porque en España estamos... La fase histórica, como diría Gramsci, el análisis de fase en este país, es un análisis que hay entre una lucha que para mí es a muerte, lo digo ambiguamente, a muerte, entre restauración y ruptura. Esa es la fase de este país. Estamos viviendo un proceso histórico de restauración o de ruptura. El dato de la gran manifestación de las marchas del 22M y de las elecciones, ¿qué demuestra? Para los que vimos la anterior transición, que la vivimos y sabemos cómo terminó, ¿qué demuestra? Que los de abajo empiezan a tener fuerza y que esa fuerza cambia a los de arriba. Pero Gramsci, que era un tipo que le daba mucha vuelta a la cabeza y como tenía mucha experiencia, decía, cada proceso de revolución lleva la restauración dentro. Cada proceso de revolución lleva la reforma dentro. Cada proceso de cambio social lleva la regresión en su seno. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Cuál es el momento histórico en esta situación? El momento histórico, a mi juicio, es: hemos tenido la fuerza suficiente para echar a un rey, pero eso significa que ellos se han puesto en pie y van a ir a una restauración para consolidar políticamente la correlación de fuerzas que ya existe en la sociedad. Cada vez que nosotros decimos, ¿qué es la reforma laboral? ¿Qué es la reforma? Y vemos a los jóvenes que están viviendo una nueva servidumbre, lo que tenemos que decir es que eso está cambiando la correlación de fuerzas ¿a favor de qué? De los empresarios. Es decir, cuando tú liquidas los sindicatos, liquidas el contrato indefinido, pones en marcha procesos donde se valoriza formas de contratación que prácticamente es a la carta de los deseos empresariales, lo que está haciendo es una clase obrera sumisa, cada vez más subalterna y sin capacidad de reacción. Por lo tanto, lo que están intentando ahora es subvertir la Constitución del 78 sin cambiar la del 78 para ir a un nuevo proceso constituyente por arriba. La constituyente de los poderosos es lo que yo creo que se ha iniciado y que al final, a mi juicio, será una guerra entre dos propuestas. Una será la reforma constitucional y otro será el proceso constituyente. Y al final, compañeros y compañeras, hay que estar muy alerta, porque al final lo que nos van a proponer es un cambio de la ley electoral, sistemas uninominales a una sola vuelta, sobre pretexto de que hemos entendido el mensaje. Pero es siempre la característica de los procesos de transición, son estos. Tiene fuerza para mover al poder,
pero el poder tiene el pequeño motivo de ser el poder y tiene fuerza para convertir tu propuesta en una antipropuesta, que es lo que llamaba Gramsci el transformismo, la capacidad de abducirte, de intentar recoger tu fuerza para cambiar tu propia propuesta original. Y yo creo que esa es la batalla en la que estamos, que yo vivo con enorme optimismo. Hoy somos más fuertes que ayer. La fuerza hoy crítica al sistema son más del 20% del país, y yo me siento parte orgánico de esa transformación. Me siento orgánicamente ligado a esa transformación de lo que está construyendo el partido orgánico del proletariado, y que lo que está construyendo es un nuevo sujeto de los de abajo para convertirse en poder constituyente, que haga algunas cosas tan importantes como la siguiente: avanzar hacia una Europa confederal y una alianza euroasiática que nos permita derrotar a las potencias talasocráticas, que son las que llevan 2 siglos dominando el mundo. Muchas gracias.